Este es el último momento de Fátima Dávila, una reina de belleza que iluminó pasarelas internacionales, pero que encontró su final en una habitación de hotel solitaria, en un país lejano al suyo. Lo que debía ser una nueva oportunidad en su carrera, terminó convirtiéndose en un capítulo oscuro, del cual casi nadie se atreve a hablar. Miss Uruguay 2006, rostro de campañas internacionales, actriz en telenovelas mexicanas, Fátima lo tenía todo: belleza, juventud, carisma y determinación, pero también arrastraba un sueño que, poco a poco, fue cayendo en el olvido. Y como ocurre con muchas figuras que se ven obligadas a migrar en busca de oportunidades, su historia terminó lejos de casa, rodeada de preguntas sin respuesta. Antes de su partida, Fátima había llegado a Ciudad de México para asistir a una entrevista laboral. Estaba alojada en un hotel de la colonia Nápoles, un sector elegante, empresarial, frecuentado por viajeros y ejecutivos. Nadie imaginaba que en ese lugar tan lejos de los flashes y los concursos de belleza, se escribiría su último capítulo. La noche anterior a su partida definitiva, no hubo escándalo, no hubo despedidas públicas, solo silencio. Un silencio profundo, denso, del que aún hoy no logramos salir. La encontraron en la habitación, sin signos de lucha, sin testigos, sin cámaras que revelaran la verdad completa, solo un cuerpo inmóvil y una cadena de interrogantes. Muchos medios intentaron reconstruir el rompecabezas, pero las piezas no encajaban. ¿Qué hacía sola en ese hotel? ¿Por qué no hubo seguimiento de su familia o representantes? ¿Quién fue la persona que la ayudó a registrarse días antes? Y la pregunta más perturbadora, ¿realmente eligió marcharse o fue empujada por fuerzas que desconocemos? Las autoridades mexicanas hablaron de una posible decisión personal, pero quienes conocían a Fátima aseguran que jamás habría tomado un camino tan extremo sin haber dado señales. Su cuenta de Instagram mostraba sonrisas, frases positivas y un deseo genuino de seguir adelante. Entonces, ¿qué pasó realmente esa noche? La muerte de una reina que soñó con conquistar el mundo, pero que terminó siendo una nota breve en los noticieros. Una historia que merece ser contada, no para escandalizar, sino para entender qué ocurre cuando los reflectores se apagan y el silencio se vuelve eterno. En los años 2000, América Latina vivía un renacer en los certámenes de belleza. Países como Venezuela, Colombia y México dominaban los rankings internacionales, pero desde el pequeño y elegante Uruguay surgió un nombre que rompió con todo pronóstico. Fátima Dávila Sosa, con apenas 18 años, fue coronada Miss Uruguay 2006, representando a su país en uno de los concursos más exigentes del mundo, Miss Universo. Aunque no ganó la corona, su rostro quedó grabado en la retina del público por su mirada intensa y una presencia escénica que hipnotizaba. No era solo una joven bella, era una mujer con hambre de futuro. Después de Miss Universo, Fátima no se detuvo. Participó en más de 3 certámenes internacionales, incluyendo el prestigioso Miss Continente Americano y Miss World 2008 en Sudáfrica. Su presencia en las pasarelas latinoamericanas se volvió recurrente, ganando admiradores tanto por su físico como por su elegancia y carisma. Sin embargo, como tantas reinas de belleza, la fama efímera no bastaba. Fátima quería más: actuar, contar historias, ser parte del mundo del espectáculo, y para lograrlo, tomó una de las decisiones más importantes y riesgosas de su vida: mudarse a Ciudad de México. La capital mexicana, con su industria televisiva gigantesca, era el lugar ideal para una actriz en ciernes. Telenovelas como Soy tu dueña o Triunfo del amor le abrieron las puertas, aunque siempre en papeles pequeños. Su acento uruguayo, su apariencia distinta y quizás su falta de conexiones fueron barreras silenciosas en un medio dominado por dinastías y favoritismos. Durante años, se mantuvo entre castings, eventos de moda, pequeñas colaboraciones, sin llegar nunca a ese papel que la catapultara al estrellato. Aún así, no se rindió. Sus redes sociales eran un reflejo de optimismo. Compartía frases motivacionales, sesiones de fotos con fotógrafos independientes y recuerdos de sus años de gloria. Pero detrás de la pantalla, la realidad era otra. Fátima vivía sola, sin un círculo cercano visible,
alejada de su país natal. No había noticias de contratos grandes, ni entrevistas recientes. Solo pequeños destellos, que hablaban de una lucha silenciosa por mantenerse vigente en una industria que devora rápido a quienes no brillan con intensidad permanente. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Una oferta laboral, supuestamente relacionada con modelaje, la hizo regresar a México luego de una estancia breve en Chile. El 23 de abril de 2019, llegó a la ciudad. Un conocido la ayudó a conseguir hospedaje en un hotel discreto de la colonia Nápoles, zona tranquila, alejada del ruido mediático. Lo que parecía el inicio de una nueva oportunidad, se transformó en el principio del fin. La prensa reportó su fallecimiento solo 9 días después de su llegada, pero los detalles eran vagos, contradictorios. ¿Cuál era exactamente esa oferta de trabajo? ¿Quién era el contacto que la había recibido? ¿Por qué nadie sabía que estaba en México? Aquí es donde comienza a delinearse el verdadero tema de esta historia. Una mujer que alguna vez lo tuvo todo, pero que fue arrinconada por el olvido, la precariedad emocional, y quizás por una red de promesas rotas. Fatimí Dávila no era una estrella caída en desgracia. Era una joven que aún luchaba, aún creía, aún intentaba. Su historia no es solo la de una modelo que murió en soledad, sino la de miles de mujeres que atraviesan fronteras con la esperanza de un futuro, sin saber que quizás están cruzando hacia su propio final. Cuando Fatimí Dávila fue coronada Miss Uruguay en 2006, su rostro apareció en todos los periódicos de su país. Era la promesa fresca, joven, elegante, la que demostraría que incluso un país pequeño podía deslumbrar en el escenario global. Su coronación fue vista como una afirmación de que los sueños se podían cumplir con determinación y belleza. Y durante un tiempo, lo logró. Recorrió pasarelas en Ecuador, Bolivia, China, Sudáfrica, donde se convertía en una embajadora no oficial de su tierra natal. Pero a medida que los focos de los certámenes se apagaban, llegó la gran pregunta que muchas ex-reinas de belleza enfrentan. ¿Y ahora qué? La respuesta de Fatimí fue clara: actuar. Quería más que coronas. Quería ser artista. Quería contar historias. Y no había mejor lugar en América Latina para hacerlo que México, la tierra de las telenovelas, donde miles llegaban cada año soñando con triunfar. A su llegada, Fatimí tenía todo: juventud, una imagen exótica, experiencia internacional. Rápidamente fue convocada para hacer apariciones especiales en producciones de Televisa. Aunque sus personajes eran secundarios, su presencia era notoria. Los seguidores en redes aumentaban. Las revistas la presentaban como la uruguaya que quiere conquistar la pantalla chica. Pero la realidad de la industria fue golpeando lentamente su sueño. Cada papel venía acompañado de largas audiciones, retrasos, competencia feroz y una presión estética constante. Fatimí, siempre impecable en imagen, comenzó a distanciarse de los grandes medios. Las llamadas ya no eran tan frecuentes. Los contratos, más esporádicos, y lo que comenzó como un viaje de ascenso, empezó a parecerse a un laberinto sin salida. En 2011, decidió hacer una pausa. Volvió a Chile, donde había residido por un tiempo, y trató de reenfocar su carrera, pero México siempre le atraía, como una promesa que aún podía cumplirse. Cada cierto tiempo regresaba para intentar algo nuevo: campañas, castings, colaboraciones independientes. A veces lo lograba, otras, no. Sus redes sociales en esos años son una mezcla inquietante de luz y sombra. En Instagram compartía frases como: si tienes un sueño, no lo sueltes, o la vida siempre da una segunda oportunidad, acompañadas de fotos en blanco y negro, sonrisas suaves, miradas intensas. Era como si estuviera hablando, no solo a su público, sino también a ella misma. En abril de 2019, Fatimí recibió una propuesta laboral. Nadie sabe bien los detalles, solo que la llevó nuevamente a Ciudad de México. Después de un tiempo en el extranjero, llegó sola, como tantas veces antes. Se hospedó en el Hotel Pasadena, en la colonia Nápoles, un sitio sencillo, sin lujos, pero cómodo para una estancia breve. Un contacto la ayudó a registrarse. Según los reportes, era una persona vinculada al evento donde supuestamente tendría una entrevista de trabajo. Hasta hoy, esa persona no ha sido plenamente identificada.
Durante los días siguientes, no hay registros públicos de su paradero. No se reportaron salidas llamativas, ni reuniones conocidas. Fatimi estaba sola, esperando algo que quizás nunca llegó. Y en la madrugada del 2 de mayo de 2019, algo ocurrió en esa habitación. La encontraron por la mañana. No hubo señales de lucha. No había mensajes de despedida. Las autoridades dijeron que posiblemente se trataba de una decisión personal, pero quienes conocieron su temple, su energía y su constante búsqueda de futuro, se negaron a aceptarlo. Los medios informaron del hecho en titulares fríos. Ex Miss Uruguay, encontrada muerta en Hotel de México, sin mayor investigación, sin homenaje, sin contexto, como si su vida se hubiera reducido a un escueto parte policial. Las preguntas comenzaron a crecer. ¿Por qué estaba sola? ¿Quién era el contacto que la recibió? ¿Por qué no hubo seguimiento de su círculo más cercano? ¿Y por qué en un país como México, con una tasa alta de violencia hacia mujeres extranjeras, el caso fue rápidamente cerrado? La muerte de Fatimi no fue solo la pérdida de una figura pública, fue el colapso de un sueño sostenido con uñas y dientes, el fin de una travesía solitaria en busca de un lugar en un mundo que muchas veces no perdona a quienes no logran brillar lo suficiente. Sus padres no pudieron viajar de inmediato. Su cuerpo fue repatriado días después. En Uruguay, algunos medios locales le dedicaron palabras cálidas, pero en México, donde pasó sus últimos años, su nombre se desvaneció en cuestión de horas. Así terminó la historia de una mujer que no dejó de intentarlo, que pese a las derrotas, siguió luchando, que se vistió de reina, pero vivió como guerrera. La noticia llegó como un susurro en las redacciones de los periódicos mexicanos. Una mujer, de nacionalidad uruguaya, fue hallada sin vida en la habitación de un hotel en la colonia Nápoles. No fue hasta unas horas más tarde que el nombre apareció. Fatimi Dávila, Miss Uruguay 2006. Pero incluso en ese momento, pocos lograron asociar ese nombre con la mujer sonriente que años atrás caminaba con elegancia en Miss Universo. Su muerte no generó portadas masivas. Solo algunos medios la recogieron con titulares confusos y poco empáticos. Ex reina de belleza encontrada colgada. Fatimi Dávila muere en misteriosas circunstancias. Y rápidamente, la atención mediática se desvió hacia otros escándalos más rentables. Los detalles del caso, sin embargo, eran inquietantes. Según los reportes de la Fiscalía Capitalina, Fatimi fue hallada colgada del cuello con una cuerda de ducha dentro del baño de su habitación. No había señales de violencia ni lucha, y las puertas no mostraban signos de forzamiento. Las primeras conclusiones apuntaban a una decisión personal, pero lo que parecía cerrado solo empezaba a abrir grietas. Porque una mujer que días antes había publicado imágenes optimistas y mensajes esperanzadores en redes sociales tomaría una decisión tan drástica? ¿Qué pasó en los 9 días que estuvo en México? ¿Con quién se reunió? ¿Quién era la persona que le consiguió el alojamiento? ¿Y por qué no dio la cara? Un dato estremecedor surgió de la investigación. La entrevista de trabajo por la que supuestamente viajó nunca se concretó. No existe registro oficial de esa empresa. No hay correos, ni contratos, ni convocatorias. El supuesto contacto desapareció tras el hallazgo del cuerpo. No volvió a comunicarse, no ofreció testimonio público, ni fue identificado con claridad. Esto llevó a muchos a plantearse una hipótesis inquietante. ¿Y si Fatimi fue víctima de una red de trata o explotación? Las modelos jóvenes, extranjeras, solas, son blanco fácil para promesas laborales falsas. Algunos portales independientes y activistas en redes comenzaron a sospechar que su muerte pudo estar ligada a este tipo de estructuras delictivas. No era la primera vez que una mujer extranjera con perfil público era hallada muerta en hoteles de México bajo circunstancias poco claras. El patrón era inquietante. Las autoridades, sin embargo, cerraron el caso como suicidio, dejando un vacío legal y emocional que nadie llenó. Otra línea que inquietó a su entorno fue el silencio en redes. En los días previos, Fatimi dejó de postear, dejó de contestar mensajes. ¿Fue una señal de angustia? ¿O alguien más controlaba sus movimientos? ¿Pudo haber estado bajo coacción o presión psicológica? En medio de todo esto, su familia en Uruguay, devastada, pidió respeto y privacidad. No ofrecieron declaraciones profundas.
Apenas comunicados escuetos agradeciendo las muestras de cariño, pero el dolor se filtraba en cada palabra. Era una mujer valiente, alegre y llena de sueños. No creemos que quisiera irse así, dijeron en una ocasión. Mientras tanto, el mundo de la belleza permaneció en silencio. Ninguna organización internacional de certámenes se pronunció. Nadie hizo un homenaje. Ninguna pasarela guardó un minuto de silencio, como si Fatimí nunca hubiera existido, como si sus pasos sobre el escenario solo fueran parte de un recuerdo borroso. En los foros y redes sociales, sin embargo, surgieron voces que se negaban al olvido. Usuarios de Uruguay, México, Chile, e incluso fans del Miss Universo de antaño, comenzaron a reconstruir su historia, a compartir sus fotos, a cuestionar la narrativa oficial, a preguntar lo que nadie se atrevía, ¿qué le hicieron a Fatimí Dávila? Uno de los comentarios más recurrentes en Instagram decía, no se apaga así una estrella que brillaba con tanta dignidad. Otro decía, la industria la olvidó, pero nosotros no. Era el grito desesperado de quienes no aceptaban que el caso quedara reducido a una línea en un archivo judicial. La imagen final fue escalofriante. Una reina de belleza, sola en una habitación de hotel, lejos de casa, sin respuestas. Un cuerpo sin vida que fue enviado en avión, acompañado solo por el silencio institucional y una carga infinita de misterios. Y lo más perturbador, nadie volvió a investigar a fondo. Nadie volvió al hotel. Nadie interrogó a fondo al contacto que le ofreció el viaje. Nadie reconstruyó las últimas horas de Fatimí. Así, el final de su historia se convirtió en un eco trágico que resuena hasta hoy. Un eco que no deja de recordarnos lo frágiles que son los sueños y lo poco que vale la verdad cuando el espectáculo termina. Desde el último momento, no buscamos escandalizar. Nuestro propósito es acompañar esas historias que quedaron suspendidas en el aire, como la de Fatimí Dávila, una mujer que no merecía un final tan silencioso, tan injusto y tan olvidado. Fatimí no fue simplemente una reina de belleza, fue una joven que apostó todo por un sueño, que se enfrentó al mundo del espectáculo latinoamericano con sus luces, sus promesas y sus sombras sin protección, sin un gran apellido, sin un respaldo institucional. Muchos dirán que su historia es una más, que hay miles como ella. Pero esa es justamente la tragedia, que lo anormal se haya vuelto normal, que una mujer pueda morir sola en una habitación, en condiciones que nadie logra explicar con claridad, y que tras unos cuantos titulares, su recuerdo desaparezca como si nunca hubiera importado. Nos duele profundamente la frialdad con la que su caso fue tratado. No hubo investigaciones profundas, no hubo homenajes ni siquiera en su propia industria. El mundo del modelaje y la televisión, tan rápido para celebrar triunfos, fue igualmente rápido para cerrar los ojos ante su caída. ¿Qué dice esto sobre el valor real que se le da a una mujer en la industria del espectáculo? ¿Qué dice sobre cómo protegemos o desprotegemos a quienes cruzan fronteras buscando una oportunidad? Creemos que Fatimí fue víctima de una combinación letal: el olvido, la precariedad emocional, la falta de redes de apoyo y quizás la manipulación de personas sin escrúpulos. No sabemos si partió por decisión propia, si fue inducida, o si simplemente se vio atrapada en una situación sin salida. Pero lo que sí sabemos es que merece justicia emocional, merece ser recordada, merece que su historia sea contada con respeto, con compasión y también con rabia, porque no se trata solo de ella, sino de lo que su caso simboliza, la fragilidad con la que los sueños pueden romperse cuando no hay nadie allí para sostenernos. Por eso hoy te preguntamos a ti, que estás viendo este video. ¿Crees que la historia de Fatimí recibió la atención que merecía? ¿Piensas que hay más detrás de lo que nos contaron? ¿Es justo que su nombre quede solo como una nota de prensa? Nosotros no lo creemos, y por eso la recordamos, no como un escándalo, sino como una advertencia, como una voz que nadie escuchó a tiempo. Hay finales que no deberían existir, y sin embargo, están allí, suspendidos en la memoria de quienes se atreven a mirar más allá del silencio. Fatimí Dávila soñó con coronas, con luces, con escenarios donde la belleza fuera también una forma de expresión. Pero lo que encontró fue un mundo implacable, donde el olvido llega más rápido que el reconocimiento, y donde la soledad puede pesar más que cualquier corona. Hoy,
Su nombre apenas resuena entre quienes la vieron brillar en Miss Universo 2006 o en algún papel breve de televisión. Pero para quienes la conocieron, aunque fuera solo por una imagen o una entrevista, queda la sensación de que algo se quebró injustamente, que alguien debió tenderle la mano, hacerle una llamada, recordarle que no estaba sola. No hay tumbas más tristes que las que se cubren con indiferencia. Fatimi no fue una estrella fugaz. Fue una constelación luchando por no apagarse. Una mujer que, incluso en la adversidad, se mantuvo firme, intentando una y otra vez renacer de las cenizas de una industria que solo aplaude cuando le conviene. Sus últimas fotos siguen en redes, congeladas en el tiempo, como ventanas a un alma que aún creía. Y quizás por eso su partida duele tanto, porque no hubo aviso, porque no hubo despedida, porque nadie escuchó el grito silencioso que seguramente estaba allí, en algún rincón de esa habitación. Hoy, al contar su historia, no cerramos una página, la abrimos, para que otras como ella no se pierdan entre pasillos de hoteles fríos, ni entre entrevistas que nunca suceden, para que los sueños dejen de morir en ciudades ajenas y empiecen a florecer en tierra firme, acompañados, sostenidos, protegidos. Hay historias que nunca se han contado, pero ahora las conoces. Y con solo recordarla, con solo pronunciar su nombre en voz baja, Fatimi vive un poco más.